Eh, Doctora, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Sí, Araceli, por favor, ayúdanos con el tema. Si me puede compartir su PPT, doctora, por WhatsApp para poder compartir. Carol, activen la opción compartir presentación. Buenas tardes. ¿Podrían permitirme compartir pantalla a mí? Claro, mejor, doctor Josecito. A ver, le voy a indicar a la persona encargada para que le permita compartir pantalla. No sé si estoy compartiendo mi pantalla. Sí, se puede visualizar, perfecto. Sí. Se visualiza y se escucha perfecto, doctor Josecito. Ahí está entonces. Sí, perfecto, se nota clarísimo. Entonces cuando ustedes digan, ¿ya? Perfecto, muchísimas gracias. Buenas tardes con todos, disculpen los pequeños inconvenientes técnicos. Y bueno, el día de hoy tenemos la gran suerte de estar en esta ponencia con el doctor José Luis Picuaga Chávez, oncólogo clínico, profesor de la Universidad San Agustín de Arequipa, asesor del Instituto del Sur de Cáncer, maestro profesor con gran experiencia y calidad humana, y que esta tarde nos está acompañando para podernos hablar un poquito acerca de este mal que aqueja a gran parte de la población. Muchas gracias por su presentación y su presencia esta tarde, querido doctor Josecito. Adelante, por favor. Muchas gracias. En realidad la suerte es para mí de poder compartir unos cuantos conocimientos sobre la neoplasia que se está convirtiendo en la más frecuente de la mujer latinoamericana, que es el cáncer de mama. Entonces, comencemos diciendo pues que el cáncer de mama en el mundo se distribuye como ustedes están viendo en esta diapositiva. 1.4 millones de casos nuevos cada año, y esta es una estadística como ustedes ven ya de hace algunos años. O sea, ahora estamos casi con 1.750.000 casos al año. Y las muertes son 268.000, es decir, aproximadamente ustedes pueden rápidamente calcular que cerca de un 25 a 30% de los casos tienen mortalidad. Por supuesto que comparada con otras neoplasias no es tan alta la mortalidad, pero de todas maneras es una neoplasia que cambia muchísimo la vida de la mujer. En todos los continentes es el más común, como ustedes pueden ver ahí, en Europa, en Asia, en América, etc. El 23% de todos los cánceres femeninos. O sea, si una mujer va a tener cáncer, uno de esos
uno de los cánceres más importantes va a ser el cáncer de mama. Y las tasas, es decir, la cantidad de mujeres que se enferman por cáncer, que se mide en lo que se llama incidencia o tasas, se mide por cada 100.000 mujeres por cada año en determinados lugares. Por ejemplo, ahí ven uno que dice 19.3 por 100.000 por año en África. Y en Europa, 90. Miren ustedes la diferencia que hay entre Europa y África, ¿no? Casi 5 veces. Y la mortalidad varía entre 6 a 19 por cada 100.000 por año. O sea, siempre se mide así las incidencias o la mortalidad por 100.000 mujeres por año. Entonces, miren ustedes esa mortalidad tan elevada en algunos lugares, grupos de pacientes, y una mortalidad menor en otros. Esta es la tasa de mortalidad para que tengan un panorama mundial, ¿no? Miren ustedes dónde anda el Perú, menos de 17 por 100.000, ¿no es cierto? Miren cómo está Argentina, ya cerca de 30 por 100.000. Miren cómo está Estados Unidos, menos de 20 por 100.000, etcétera, ¿no? Etcétera. O sea, los países se diferencian. ¿Y por qué se diferencian? Se diferencian en primer lugar por la incidencia, por supuesto. Si hay más incidencia, va a haber más mortalidad. Pero también se diferencian por el diagnóstico temprano. Es decir, si ustedes tienen una enfermedad que está recién comenzando, con muy poca extensión en el organismo, seguramente que va a tener una elevada posibilidad de respuesta al tratamiento. Pero también depende que ese tratamiento sea oportuno, es decir, pues al comienzo mejor, además adecuado. Pero es adecuado, por ejemplo, en nuestro país, porque existen sistemas de seguros privados, sistema de seguro social y sistema de seguro popular, que es el SIS. Pero existe entonces la posibilidad de recibir un tratamiento adecuado. El cáncer de mama es muy importante porque ha motivado tanta preocupación, ha afectado a tantas personas notables y destacadas de la sociedad, que en muchos lugares se ha hecho muchos estudios, intensos estudios. Y fruto de esos estudios han surgido una serie de factores de riesgo. Esto de factores de riesgo quisiera explicarlo en una palabra diciendo que es una posibilidad aumentada de sufrir una determinada enfermedad frente a aquellas otras personas que no tienen ese factor. Pero no es una obligación, no es un factor definido, no es una causa que lleve al desarrollo de la enfermedad, en este caso del cáncer de mama. O sea, son como por decir cuando ustedes van por una carretera manejando su automóvil y está muy nublado y han debido de usar lentes pero no los tienen, no han debido beber alcohol y sin embargo lo han hecho, están discutiendo con la persona que está al lado y están perdiendo el control del vehículo. Entonces, si reúnen todo eso, lo más probable es que tengan un accidente. Pero se ha visto también casos que tienen no solamente esos 4, sino muchos más factores y no tienen accidente. Y se ha visto también personas que, sin tener ninguno de los factores, hasta en accidente. O sea, en ese sentido, los factores de riesgo son probabilidades, no son determinantes seguros del desarrollo de una enfermedad, en este caso del cáncer de mama. Pero lo que se ha observado, fruto de esos estudios intensos sobre millones de mujeres que sufrieron cáncer de mama, es que la incidencia aumenta con la edad. A más edad, más cáncer en general, en general. Y lo importante que es, a partir de los 40 años la incidencia se va duplicando por cada década de vida. ¿Sí? Por cada década de vida se duplica la incidencia. Y comparándolo con cáncer de pulmón, el cáncer de mama ocurre en estadios más tempranos. Miren ustedes en la gráfica cómo se puede ver en una curva azul la incidencia y en otra curva blanca la mortalidad. Por supuesto están separadas, ¿no? La mortalidad es menor que la incidencia. Hay un porcentaje importante de curación. Ahora, a lo largo de la vida uno tiene probabilidades de desarrollar cáncer de mama. Miren, si ustedes tienen 20 años, columna de la izquierda, las probabilidades de desarrollar cáncer de mama en los próximos 10 años es 0.05%. En otras palabras, eso significa que de cada 1.837 mujeres de 20 años, una puede sufrir cáncer de mama. Veamos a los 50.
la probabilidad de desarrollar cáncer es 2.51. Eso quiere decir que una mujer en 40 mujeres puede desarrollar cáncer de mama. Y miren ustedes cómo a los 70 años, la probabilidad de desarrollar cáncer de mama es 3.88%, lo que significa que una de esas mujeres de 70 años, en cada 26 de ellas va a desarrollar cáncer de mama. En total, considerando todas las edades, el 12.28% de las mujeres puede sufrir cáncer de mama en los siguientes 10 años o en el transcurso de su vida, lo cual quiere decir que una de cada 8 mujeres puede desarrollar cáncer de mama. Esa es una cifra muy importante que deben recordar siempre. Y esa cifra aumenta ligeramente, o sea, es menor en nuestros países latinos y es mayor en los países sajones o blancos, pero por eso el promedio es 8. ¿Hay diferencias por la localización geográfica? Sí, ustedes pueden ver que entre el este y el oeste, en el hemisferio occidental y en el hemisferio oriental, la proporción es 1:5, o sea, entre el este y el oeste hay 5 veces diferencia. Hay 5 veces más cáncer de mama en el hemisferio occidental que en el hemisferio oriental. Y si comparamos el hemisferio norte con el hemisferio sur, también hay diferencias. El hemisferio sur tiene 4 veces más frente al hemisferio norte. Pero una cosa importante, hay muchas migraciones en el mundo, ¿verdad? Y entonces las nuevas poblaciones que están en esos lugares donde migraron, tienen las mismas tasas de cáncer de mama después de haber pasado 1 o 2 generaciones de vivir en ese sitio. O sea, pueden bajar, sí. Si el sitio a donde están migrando tiene una menor tasa. O pueden aumentar si el sitio donde están migrando tiene mayor tasa. Entonces el medio ambiente es mucho más importante que el rol genético. Miren, el medio ambiente es mucho más importante que el rol genético. Ustedes lo ven en la gráfica, ¿no? Lo ven como claramente. Los japoneses que van a San Francisco, miren cómo, de tener una tasa muy baja, miren cómo aumenta, ¿no? Cómo aumenta significativamente. ¿Por qué? Porque los japoneses tienen una tasa menor de cáncer de mama y cuando están en los Estados Unidos viviendo 1 o 2 generaciones aumenta significativamente su tasa, lo cual prueba que el ambiente es mucho más importante que ¿Habrán entrado? ¿Te han dicho algo? el rol genético. Entonces la edad es un factor, la geografía y el ambiente es otro factor, pero desentrañando lo que tiene el ambiente, ¿qué cosa han podido observar estos trabajos? Lo que han podido observar es que hay un riesgo aumentado cuando uno sufre mayor exposición a los estrógenos. Los estrógenos son las hormonas femeninas, las hormonas que les dan a ustedes la delicadeza, el toque, la gentileza, la respuesta frente al ambiente, etcétera, etcétera, ¿no? La femineidad. Entonces, cuando hay un aumento de exposición a los estrógenos, aumenta el riesgo de cáncer mamario. Y si hay una disminución, se produce un efecto protector. Los factores que aumentan el número de ciclos menstruales tendrán mayor cantidad de estrógenos en la mujer. Y los factores que lo disminuyen tendrán menor cantidad de ciclos menstruales. Por ejemplo, cuando uno tiene una menarquia temprana, la menarquia temprana quiere decir la primera regla. Antiguamente era a los 18, 19, 20, hasta 20 años. Ahora 8, 9 y 10 años ya están menstruando las niñas, ¿no es cierto? Entonces esos 7, 8, 9 años de diferencia con lo de antes significa una cosa nada más, que esa mujer tiene más estrógenos a lo largo de su vida. Otro factor que aumenta el número o la cantidad de ciclos menstruales y por ende la cantidad de estrógeno en el organismo es la nuliparidad, es decir, nunca haberse embarazado. Y otro factor es la menopausia tardía. Claro, imagínense ustedes que tienen una menopausia a los 40 años. Bueno, y si comenzaron a menstruar a los 10 años, son 30 años nada más de ciclos menstruales. Pero si tienen una menopausia a los 50 años, ya son 40 años de ciclos menstruales. A mayor edad de la menopausia, mayor cantidad de estrógenos y en consecuencia mayor riesgo de sufrir cáncer de mama. Ahí dice, por ejemplo, en la figura, los factores que aumentan los estrógenos, los factores que aumentan el riesgo de sufrir cáncer de mama es el mayor de 35 años, que ahorita lo vamos a explicar, pero dice que menstruar antes de los 9 años, obesidad, haber tenido un parto luego de los 30, que ahorita lo vamos a desenvolver un poco más, y familiares, pero quedémonos
en esta gráfica con la idea de que a más estrógenos, más riesgo. A menos estrógeno, menos riesgo. La edad. El primer hijo después de los 30 años, ocasiona el doble riesgo que si es antes de los 20 años. Es decir, si una mujer decide tener hijos, que sea antes de los 30. En general. No solamente porque con esto está disminuyendo el riesgo de cáncer de mama, sino que además tiene una vitalidad diferente para ocuparse de sus hijos. Segundo, las nulíparas tienen riesgo aumentado, ya sabemos, ¿no? Cuando hay un embarazo, en esos 9 meses, el número o nivel de estrógeno que tiene esa mujer disminuye y en consecuencia, pues, se está exponiendo a menos estrógeno. El riesgo es todavía mucho más alto cuando el primer hijo es después de los 35 años. Y aquí dice que también el segundo hijo a una edad joven también puede disminuir el riesgo porque otra vez, pues, durante esos 9 meses hay menor número de ciclos menstruales, hay menor nivel de estrógeno y una protección. La historia familiar. El riesgo aumenta en las mujeres con familiares de primer grado. ¿Y cuánto aumenta? 1.5 veces. Ya, 1.5 veces. Es decir, familiares en primer grado, no todos los familiares. Madre es primer grado, hermana es primer grado, hija es primer grado. Todos los demás familiares ya no son de primer grado y ya no tienen importancia para conducir a riesgo aumentado. ¿De acuerdo? Y si este riesgo, y si este antecedente es en un familiar que ha tenido cáncer de mama en edad premenopáusica, es decir, antes de que haga la menopausia, el riesgo aumenta más todavía. ¿De acuerdo? Ahora, son familias de muy alto riesgo aquellas que tienen unos genes en su organismo alterados. ¿De acuerdo? Alterados. Esos genes son los que están ahí puestos en la proyección, que es el BRCA1, el BRCA2. Del inglés viene esto, bueno, breast cancer. Breast cancer. Tipo 1, breast cancer, tipo 2. Son 2 genes. ¿Estos genes qué hacen? Lo que hacen es suprimir el desarrollo de cáncer de mama. Entonces la alteración es anular el gen, que el gen esté inactivo. Y si el gen está inactivo, entonces el desarrollo de una neoplasia comienza a ser muy fácil. El asunto es que si uno reúne familiares en primer grado con cáncer de mama, y no solamente uno, sino varios, si estos unos o muchos o todos tuvieron el cáncer antes de los 50 años, y si además hay un par de genes, como estos dos, alterados genéticamente, entonces esa mujer tiene un riesgo elevadísimo. Se dice que por lo menos el 70% de las mujeres que tienen lo que acabo de describir, antecedentes familiares con esas características, y estos dos genes alterados, el 70% hacen cáncer de mama, o sea, de casi todas, la gran mayoría, en algún momento de su vida. Por eso es que hay algunas personas, algunos personajes conocidos, que al reunir estas características lo que hacen es sacarse las mamas. Por supuesto, pues si las mamas desaparecen, ¿dónde va a dar cáncer de mama? ¿No es cierto? Entonces, este es un punto sumamente importante. Pero además, estos estudios tan numerosos han podido comprobar que cuando en una familia no solamente hay cáncer de mama, sino que también hay de ovario, de colon, de próstata en varones, también aumenta el riesgo de cáncer de mama en esa persona, en esa mujer. De modo que hay que tomar en cuenta también esos antecedentes. Miren ustedes acá cómo hay distintos tipos de antecedentes, ¿no? Cáncer de mama, cáncer de próstata, ¿no es cierto? Cáncer de páncreas inclusive, que está de alguna manera asociado a los pacientes que tienen riesgo de cáncer de mama. ¿Y a qué están asociados? Cuando una mujer tiene esos antecedentes, tiene los genes alterados y hace cáncer de mama, ¿qué pasa con ese cáncer de mama?
En primer lugar, ese cáncer se presenta a una edad temprana. ¿Qué quiere decir edad temprana? Edad menor de 40 años. Es además bilateral, es decir, en las dos mamas. Y suele ser más extenso, o sea, no aparece nada más en la mama, sino que ya está en la axila o ya está fuera de estos dos sitios, más lejos todavía. Entonces es más agresivo. La enfermedad benigna de la mama, que muchas mujeres han tenido, a veces, por ejemplo, un adenoma, un fibroadenoma, sí puede ser un factor de riesgo, siempre que el estudio histológico revele este hallazgo. Hiperplasia epitelial atípica. Pues de repente es una hiperplasia epitelial típica. Hiperplasia epitelial común. Eso no aumenta el riesgo. ¿De acuerdo? Pero si está presente esta hiperplasia epitelial atípica, anómala, alterada, el riesgo aumenta 4 a 5 veces. Pero si además esto se combina con historia familiar como la he descrito, miren, el riesgo aumenta 9 veces, o sea, 9 veces más le va a dar a una mujer riesgo, va a tener riesgo de desarrollar cáncer de mama. ¿Sí? Entonces, los quistes palpables grandes, los fibroadenomas complejos que se llaman, la hiperplasia epitelial moderada, aumentan el riesgo, no tanto como en este ejemplo que les he puesto acá arriba, un poco menos, pero lo aumenta. Como ustedes pueden ver, 1.5 a 3 veces. La radiación ionizante es otro elemento muy importante. Por supuesto, ha habido mujeres que se han expuesto a la radiación por los accidentes nucleares o guerras, etcétera, ¿no es cierto? Pero nosotros no hemos tenido esos problemas, pero sí tenemos exposición a radiación ionizante cuando nos tomamos una radiografía de tórax, 2 radiografías de tórax, 3 radiografías de tórax, o cuando tenemos una neumonía y para controlar la neumonía hacemos una radiografía, a mitad de la neumonía hacemos otra radiografía, antes de que se vaya de alta otra radiografía y después de una semana que se ha ido otra radiografía. Es decir, para una neumonía se hacen 4, 5, 6 radiografías y eso a veces ocurre cuando uno es niño o adolescente. No está bien eso. Eso está cada día más y más en control y en revisión. La neumonía, por ejemplo, en el ejemplo que les pongo, es una enfermedad que se diagnostica clínicamente, es decir, con los síntomas y con el estetoscopio. No necesita radiografía, porque si esa radiografía se toma al pulmón, lógicamente ustedes comprenden que las mamas están recibiendo también radiación. ¿De acuerdo? Entonces la radiación ionizante es muy importante. Y si la podemos evitar, qué bueno. Estilo de vida. O sea, cómo se vive. Y cómo se vive es dieta. El riesgo aumenta cuando hay consumo de grasas de origen animal, ¿no es cierto? En Arequipa decimos el adobito, ¿no? Que se acordará la doctora Jiménez. O decimos las carnecitas con su gordito, con su grasita, que son más agradables, ¿no es cierto? Puede estar bien eso, pero que sea una cosa ocasional, no que sea un consumo habitual. ¿De acuerdo? Esto aumenta el riesgo. ¿Por qué las grasas de origen animal? Porque son unas grasas que llamamos en medicina saturadas. O sea, tienen enlaces simples, no tienen enlaces dobles entre carbono y carbono. Y cuando ocurre eso, cuando hay ese tipo de grasas, esas grasas se convierten en estrógenos. Y ya sabemos lo que juega de papel importante los estrógenos. El segundo factor en el estilo de vida es la obesidad. Cuando una mujer es obesa y es posmenopáusica, estén ya con la menopausia encima, esa mujer tiene riesgo de cáncer de mama. Y también el alcohol, ¿sí? Como ustedes ven ahí, el alcohol. Cuando hay más de 2 a 5 medidas por día, el riesgo aumenta. El riesgo aumenta. Aumenta significativamente. Anticonceptivos orales. La mujer moderna hoy usa anticonceptivos orales. Desde muy jovencita, desde cuando inicia su actividad sexual, tiene el uso de anticonceptivos orales, ¿no es cierto? Pero se ha hecho tanta investigación aquí, ya no en algunos millones, sino en varios millones de mujeres que han usado anticonceptivos orales.
Y lo que se sabe es que el riesgo aumenta levemente, no es tan marcado, ¿ya? Durante el tiempo que se usa y hasta 10 años después de haberlo dejado. Y luego el riesgo disminuye. Pero, esta es una situación que siempre va a quedar en la duda de los médicos. Siempre el médico les va a recomendar que disminuyan en lo posible el uso de anticonceptivos orales o que seleccionen un anticonceptivo oral que no tenga tanta carga de estrógenos. Los anticonceptivos, ¿qué son? Una combinación de dos hormonas, los estrógenos y la progesterona. Ya saben, los estrógenos. Pero hay anticonceptivos que tienen muchos estrógenos o estrógenos con mucho poder fisiológico, con mucho poder endocrino. Entonces, esos anticonceptivos, su médico les tiene que escoger para que no lo usen y más bien prefieran uno con menos capacidad o menos cantidad de estrógenos. Los cánceres, cuando aparecen por anticonceptivos orales, felizmente son menos avanzados, o sea, parecen ser menos agresivos que en aquellas mujeres que no han usado nunca anticonceptivos orales. Tampoco parece ser relevante la edad de inicio, ¿no es cierto? Es igual si lo comienza a los 15, 18 años o si lo comienza a los 30 o 35 años. Pero las mujeres que tienen el antecedente de ser nulíparas, entonces ya hay dos factores de riesgo, ¿no? Si tenemos un anticonceptivo con alto contenido de estrógenos, que no ha sido muy bien seleccionado por su médico, en una mujer que sea nulípara, entonces están combinando dos factores. Y si están combinando dos factores, el riesgo está aumentado, definitivamente. La terapia de reemplazo hormonal es otra medicación que se usa hoy en día. ¿Por qué? Porque hay una mujer que termina a los 38 o a veces a los 45, se siente muy joven, pero comienza a notar la ausencia de estrógenos en su organismo y entonces ¿a qué recurre? A estrógenos orales. Entonces, se ha visto también que el riesgo es levemente mayor cuando se usan estrógenos puros, pero es preferible usar estrógenos y progesterona, porque la progesterona de alguna manera se opone a la acción carcinogénica de los estrógenos, ¿ya? Pero hay un problema que si no es para el riesgo, que de todas maneras está presente pero es leve, de cáncer de mama, hay un riesgo. Las hormonas aumentan la densidad mamaria. Miren ustedes, esta es la mama antes de usar la terapia de reemplazo hormonal. Miren ustedes cómo después de nada más 3 años de haber usado la terapia hormonal, de reemplazo hormonal, cómo está tan densa la mama. Ahí no se puede ver con ningún tipo de imagen si hay algún tumor o no. ¿Sí? Ahora, los riesgos son mayores que sus beneficios, de todas maneras. Algo hay de riesgos, obviamente. Claro que una mujer con terapia de reemplazo hormonal se siente joven, se siente mejor, se siente feliz, se siente que tiene energía, que tiene vitalidad, tiene muchos emprendimientos, ¿verdad? Sí, hay beneficios, pero también hay riesgos que van de la mano. ¿Sí? Y se ha observado en ese numeroso grupo, otra vez millones de mujeres, que al tomar conciencia de esta situación, que por un lado dificulta el diagnóstico, pero que por otro lado aumenta, aunque sea levemente, el riesgo de cáncer de mama, han tomado conciencia y han suspendido el uso, se ha visto que las tasas han disminuido. Y aquí se ve, pues, ¿no? Si no han usado nunca las terapias de reemplazo hormonal, los cánceres de mama entre los 50 y los 70 años son 45 por 1000. Pero el riesgo individual a lo largo de 20 años es 1 en 22, cuando nunca ha habido uso de hormonas para la menopausia. Pero si, por ejemplo, están usando 10 años, la tasa ya no es 45, aumenta a 51, o sea, hay un aumento. En otras palabras, significa que 1 en cada 19 mujeres se van a producir cáncer de mama. O sea, el riesgo es leve, pero existe. Existe el riesgo, ¿no? Otros factores. Dietas altas en grasa, ya lo hemos explicado, aunque le ponga casi unos interrogación, porque hay muchas personas, muchos autores que no creen en este factor y que han desmentido, de acuerdo a su experiencia, esta posibilidad. Pero que las dietas altas en grasa conducen a un factor de riesgo importante, que es la obesidad, sí, entonces ahí sí tiene importancia.
el brasier, el número del brasier. Para muchos categóricamente dicen no. Sin embargo, hay otros que piensan que si el brasier es grande, significa que hay unas mamas grandes. Claro, por supuesto, siempre que no haya habido implantes, ¿no? Si la mama, de forma natural, es grande, entonces hay mayor riesgo de cáncer de mama. Si la mama es pequeña, entonces hay menos riesgo de cáncer de mama. Los abortos, por mucho tiempo, se han considerado como factores de riesgo. Sin embargo, los estudios más numerosos han disminuido y casi, de hecho, desaparecer este factor. Los implantes también han sido citados, pero no tienen un sustento importante para pensar que son factores de riesgo. Es muy discutido esto. Contaminación ambiental, lo mismo. Pero el tabaco sí es importante, sobre todo en mujeres premenopáusicas. Ya no solo para cáncer de pulmón, sino también para esta otra neoplasia que es el cáncer de mama. Y los trabajadores de noche también, aunque hay muchos interrogantes, porque en ellos interviene probablemente la serotonina, y la serotonina tiene un papel difícil de considerar y explicar, pero ahí está la explicación y la razón. Hagamos un resumen de lo que estamos hablando. Entonces, los factores de riesgo de cáncer de mama aumentan las posibilidades de sufrir cáncer de mama en 4 veces o más si simplemente se trata de sexo femenino. O sea, la mujer sufre de cáncer de mama porque tiene mamas. Entonces, por ser mujer, tiene riesgo aumentado de cáncer de mama. Si la edad es mayor de 65 años, o sea, a mayor edad, mejor dicho, en general, ¿no? Si hay una alteración, una mutación, una anormalidad en estos 2 genes, BRCA1, BRCA2, el riesgo es también aumentado. Si hay 2 o más parientes de primer grado con diagnóstico de cáncer de mama de edad temprana, también es un factor muy importante. Si uno mismo tiene cáncer de mama en la mama derecha, para la mama izquierda le está ocasionando un factor de riesgo muy importante, porque si ya lo hizo con una mama, lo puede hacer en el futuro para la otra mama sana. Cuando la densidad está aumentada de la mama, no solamente porque hay una dificultad para hacer el diagnóstico, sino porque la densidad aumentada implica que hay más tejido mamario. Y si hay más tejido mamario, hay más riesgo de que éste se transforme. Lo que hemos visto también, la hiperplasia típica de las lesiones que se consideran o que se llaman benignas, son también factores de riesgo para cáncer de mama. El riesgo ya es un poco menor, o sea, 2 a 4 veces cuando hay solo un familiar, ¿sí? Cuando hay radiación al pecho, al tórax, y cuando la densidad ósea posmenopáusica está aumentada. ¿Por qué una mujer que es menopáusica tiene buena densidad ósea? Porque tiene fuerza, fortaleza en sus huesos. Simplemente por una razón, que tiene más estrógenos. Entonces, si tiene más estrógenos, sí le han hecho que sus huesos sean muy densos, pero al mismo tiempo también le han dado riesgo para que sus mamas se puedan transformar y sufrir cáncer de mama. Y el riesgo es 1 o 2 veces mayor nada más cuando el primer embarazo es a edad tardía, cuando la menarquia es antes de los 12 años, cuando la menopausia es después de los 55, cuando es nulípara, cuando no ha tenido lactancia, ninguno es de 1, 2 o 3 o 4 hijos que tuvo, cuando hay anticonceptivos, cuando está usando terapia de reemplazo hormonal o cuando hay obesidad, ¿no? Son factores de riesgo menores, pero existen. Y otros factores discutibles. Claro, si en la familia hay antecedentes de cáncer de ovario, de endometrio, de colon o de mama, ¿no es cierto? Pero no en familiares de primer grado. Consumo de alcohol. La estatura elevada también en un momento se dijo que podía ser un factor de riesgo. El estado socioeconómico alto. ¿Por qué? Porque el mayor estándar de vida implica dieta que lleva a alto consumo de grasas de origen animal, lleva a obesidad, lleva a sedentarismo. La herencia judía. Ciertos grupos o familias judías, como una familia que se llama eskenazis, tienen mucho riesgo de cáncer de mama. ¿Por qué? Porque tienen los 2 genes que he mencionado muy alterados, frecuentemente alterados. Y las mamas de tamaño grande, como también les he mencionado antes. Entonces,
Cuando uno conoce los factores de riesgo, puede hacer lo que se llama prevención primaria, ¿sí? Es decir, alejar, separar los factores de riesgo de la mujer, que la mujer no se exponga a esos factores de riesgo. ¿Y qué medidas son esas para hacer prevención primaria? Pues, ¿no es cierto?, disminuir los ciclos menstruales. ¿Por qué? Porque se sabe que tienen un efecto protector. Sí, es cierto, es posible, y a lo largo, en la forma de ¿qué? Ejercicio, lactancia. ¿Sí? Cuando el primer embarazo es antes de los 30 años, el epitelio, que puede estar todavía un poco inmaduro, termina de madurarse y de esa manera se protege el epitelio y la mama. ¿Se puede prevenir? Sí. Hay que evitar la obesidad, en primer lugar. Hay que realizar actividad física. Sí, señor. Regular, no la de fin de semana. Regular quiere decir toda la semana, o bien 3 veces a la semana, pero todo el tiempo. Miren, hay que limitar el consumo de alcohol a menos de 2 o menos de 5 medidas al día, pues, ¿no? Hay que evitar el tabaquismo, sea activo y pasivo. Pero, doctor, yo no fumo, pero mi esposo sí. Bueno, pues, es el tabaquismo pasivo, ¿no es cierto? Hay que limitar el uso de anticonceptivos orales y terapia de reemplazo hormonal. En algunas mujeres se dan ciertos medicamentos para prevenir el desarrollo de cáncer de mama. Hay que hacer cirugía profiláctica, mastectomía bilateral. Sí, ustedes conocen personajes muy distinguidos que se han hecho esta mastectomía bilateral, esta extirpación de los 2 senos. Hay que modificar los factores reproductivos, edad del primer embarazo, en lo posible, pues antes de los 30. Lactancia, sí debe ser una medida. Pero yo trabajo, sí, pero se puede hacer una extracción de la leche antes de salir de la casa, en el trabajo y apenas llegue a la casa. ¿Para qué? Para que la mama siga produciendo leche. La menarquia. La menarquia también puede modificarse en su presentación, sí, en la medida que las niñas sigan siendo niñas hasta más allá de los 10 años, que se ocupen de lugar como niñas, no que se ocupen de cosas de adultos. Porque se ocupan de cosas de adultos, ven las novelas de adultos, ven los líos de los adultos, tienen conciencia de que la vida de una mujercita es de otra naturaleza. Lo más probable es que todos esos factores psicológicos la influyan lo suficiente como para que su primera regla sea lo más temprano. Y hay que reducir la radiación al pecho. Si se puede evitar la radiación, evítenla. Si se puede evitar las radiografías de control, de despistaje, porque creo que tengo tuberculosis, porque vive un vecino mío con tuberculosis. Alguna vez estuve en un hospital con tuberculosis y quiero... No, nada de eso es correcto. Eso, lo único que están haciendo es irradiar las mamas, pero también se irradia la tiroides, no se olviden. Y la tiroides, ¿cómo responde cuando se irradia? Con cáncer de tiroides. Entonces, la prevención primaria es alejar todos los factores posibles de la mujer para que ésta no desarrolle cáncer de mama. ¿Y la prevención secundaria qué es? La prevención secundaria es diagnosticar la enfermedad lo más temprano posible. Hacer lo que dicen, pues, el despistaje, ¿no? ¿Quién hace el despistaje en primer lugar? La mujer misma. Tiene que hacerse autoexamen mamario. Autoexamen mamario. ¿Sí? Eso es una práctica que ustedes la saben muy bien. Ya el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama es hoy, 19 de octubre. Tienen que hacerse el autoexamen mamario. Si hay una pregunta, podemos aclarar un poco más. ¿Y hay que hacerse mamografías? Claro. ¿La mamografía es radiografía? Sí. ¿Es radiación? Sí. Pero es una radiación muy baja porque las placas son especiales, el aparato es muy especial. Y tampoco se hace cada rato, sino se hace cada 1 o cada 2 años. Y después de que el epitelio está casi maduro, es decir, después de los 40 años. O sea, no es así nomás una mamografía. ¿Por qué se ha pues establecido así que sea la mamografía? Porque es radiación ionizante y la radiación ionizante tiene mucho que ver con cáncer de mama. Hay que hacer un despistaje
de cáncer de mama? Sí. Con estas normas generales, que tampoco es cuestión de que las memoricen, pero hay que hacerlo. Muy bien. Todas las mujeres arriba de los 40 años, ¿qué deben tener? Una mamografía de tamizaje cada 2 o 3 años. Entre los 40 y los 50 años háganse 3 mamografías, nada más. Una a los 43, otra a los 46 y otra a los 49. Ya está. ¿De acuerdo? Segundo, examen clínico de mamas cada año. Y tercero, debe continuar mientras esté en buena salud, por supuesto. Y las mujeres que son menores de 40 años, examen clínico de mamas por lo menos cada 3 años. Enseñanza del autoexamen mamario. Y cuando es así, entonces las mujeres se sienten bien, reconocen los cambios y se pueden ellas encontrar los nódulos, si es que aparecen. El autoexamen tiene que ser mensual, a los 15 días de la menstruación o en una fecha fija del mes, cuando una mujer ya no menstrue, por el resto de la vida. Pero tiene 60 años, que siga. Pero tiene 70, que siga. Pero tiene 80, que siga. Ahora, hay mujeres de alto riesgo. Ah, sí, ya hemos visto, ¿no? Las que tienen la mutación en los 2 genes, las que tienen familiares de primer grado, las que tienen una radiación torácica, las que han tenido ya cáncer, las que tienen mamas muy densas. Esas son mujeres con mucho riesgo. Y entonces, ¿ahí qué se hace? Autoexamen mamario, claro que sí. Y se puede hacer mamografía anual, ecografía mamaria cada vez que sea necesario o resonancia magnética cada vez que sea necesario. ¿Por qué? Porque la resonancia no es radiación, la ecografía no es radiación, la mamografía sí. Y la mamografía en este caso sí debe ser cada año, pero solo en este caso, cuando hay muy alto riesgo para cáncer de mama. Miren, si ustedes no se tratan de cáncer de mama, apenas la sobrevida promedio es 2.7 años. ¿Sí? A los 5 años solo están vivas el 18% y a los 10 años el 3.6%. A los 15 años el 0.8%. O sea, van muriéndose sucesiva e irremediablemente. Y cuando se hizo autopsia se confirmó que todas las mujeres, casi todas las mujeres, el 95% habían muerto por el cáncer. Entonces es una situación muy interesante, ¿no es cierto? Bueno, esto para que recuerden un poquito, si es que ya saben algunas cosas. Miren ustedes aquí, en esta gráfica, como este es un epitelio mamario normal, porque el cáncer de mama se origina de los conductos, ¿no? De los conductos. Entonces, aquí tenemos un epitelio normal, ¿sí? Todas las células son igualitas, bien bonitas, alineaditas. Aquí ya hay más células de las que debe haber, porque debe ser una sola fila. ¿Ya? Pero aquí hay más células de las que debe haber. Pero todas las células más o menos se parecen, ¿ya? Son iguales. Simplemente lo que ha pasado es que se han multiplicado. Pero aquí las células ya son diferentes. Hay unas de una forma, otras de otra forma, y no hay orden. Están muy desordenadas, ¿sí? Están muy desordenadas, pero ¿cuál es la característica de estas células? Miren, que esta membranita que las sostiene a todas, miren acá, la normal, la membranita, incluso cuando hay un adenoma, es decir, un aumento del número de células, sigue la membranita sosteniéndolas. Incluso cuando están ya muy alteradas y son células neoplásicas, ¿ya? Todavía esa membranita está indemne, no está perforada. Pero cuando esto avanza, miren ustedes cómo las células, caramba, miren ustedes cómo las células se introducen debajo de la membrana basal, esa se llama la membrana basal, y comienzan a viajar por los vasos sanguíneos y pueden llegar a donde quieran por los vasos sanguíneos. ¿Sí? Esas son las etapas del cáncer, ¿no? Irremediables. Bueno, la enfermedad de Payet es el cáncer del pezón. El cáncer del pezón. O sea, puede haber cáncer en la mama misma, sí, pero también en el pezón. Y ese cáncer del pezón puede o no tener masa, perdón. Miren ustedes, a la derecha, para que sea más fácil la comprensión con el dibujo.
Miren ustedes, parece un eczema efectivamente, ¿no? Un eczema, ¿ya? Un poquito de ulceración superficial puede haber, pero estos cánceres son prácticamente cánceres de esa piel especial que tiene la mama que se llama pezón. ¿Son muy curables? Sí, son muy curables. Pero hay que darle importancia. Cuando uno tiene un eczema en el pezón, una descamación, unas costritas, una picazón, mejor hay que ir a hacerse un pequeño chequeo que le van a diagnosticar fácilmente esta enfermedad. El cáncer de mama, cuando ya aparece, ¿qué síntomas tiene? Son muchos síntomas. Muchos. Yo no he querido traer fotos porque son un poco impactantes y yo no quiero que se lleven malas ideas, desagradables ideas, sino más bien que lleven mensajes. Miren, acá en la gráfica, acá a la derecha, están los síntomas que puede haber en un cáncer de mama. Primero puede ponerse dura la mama, ¿ya? Dura. Si mi mama no era así, ahora está dura. Bueno. O bien puede haber una hendidura en la mama, ¿sí? Un hoyuelo. O puede haber sobre la piel una erupción. Miren ustedes, una erupción. Algo que no había antes. O puede estar rojita, ¿sí? Con ardor. O puede haber por el pezón salida de leche o salida de sangre. O puede haber en la mama como pequeños huequitos, ¿sí? O puede haber una masa, ustedes se lo tocan. Acá tengo una pelotita, tengo una canica, tengo un pequeño limoncito. O puedo tener toda una piel de naranja, como saben, una naranjita, ¿no? Igualita. O puede la mamá mía, caramba, no estaba así, pero ahora es completamente asimétrica. Miren ustedes, ¿no? Asimétrica. Miren por acá, ¿qué es esa mama? O bien, doctor, el pezón se me ha hundido. O doctor, no tenía esta vena y ahora la tengo. Doctor, tampoco en el borde de mi mama no tenía esta protuberancia. Todo eso puede ser cáncer de mama. También pueden ser otras cosas, por supuesto que sí. Pueden ser otras enfermedades benignas, ¿sí? Lo que es importante es este concepto de acá, miren. Hasta 50% de las mujeres que se presentan con molestias mamarias no tienen signos físicos. No tienen ninguna de estas manifestaciones. O sea, ella se ha tocado muy bien la mama y no ha encontrado nada, pero sin embargo el médico, que por supuesto tiene más experiencia que la paciente, aunque tiene menos sensibilidad para reconocer los bultos, le va a encontrar un tumor. ¿Ya? Entonces 50% puede no tener nada. Y hay una forma de tumor muy agresiva que cada vez que el médico encuentra este tumor se alarma mucho, que es el llamado cáncer inflamatorio. O sea, puede no haber tumor, pero sin embargo está inflamado toda la mama. Parece una mastitis, ¿ya? Una mastitis. Pero se trata que las mastitis se presentan normalmente en las mujeres que están dando de lactar. Bueno, en este caso no. En este caso la mujer no está dando de lactar, está ya alejada, está en la menopausia y sin embargo tiene esta expresión. Son cánceres muy agresivos. El médico le pone mucha atención a este tipo de... Miren, el diagnóstico de cáncer de mama equivocado es la mayor cantidad de quejas por errores diagnósticos y la mayor cantidad de reclamos. Como ahora ya se judicializa, ¿no? Así es el término, todo, la actividad médica también se judicializa. Entonces, el diagnóstico de cáncer de mama equivocado es una de las principales causas de estos reclamos. Y las demandas ocurren en todo tipo de mujer, ¿no? Pero si una mujer joven de 45 años de o menos se presenta con una masa mamaria palpable y datos dudosos en la mamografía, hay que hacer dos cosas: ecografía o ultrasonografía y una biopsia. Hay que hacer una biopsia de todas maneras. ¿Sí? La mujer si se niega, doctor, no quiero que me pongas una aguja porque he escuchado que si me hacen una biopsia, el cáncer se disemina y así no me quiero estar. Muy bien, señor. Le he explicado más de una vez con mi mejor
tono, con mis palabras más sencillas, que no es así, que no ocurre nada, que la biopsia no es dañina, que no va a doler, y si duele es mínimo el dolor porque se usa anestesia en algunos casos o no. Inclusive hay procedimientos muy sencillos y simples con aguja que no van a doler ni van a ser muy de consecuencias importantes. Pero si a pesar de eso la mujer dice, no quiero, doctor, no. Bueno, muy bien, fírmeme esta exoneración de responsabilidad. No crean ustedes que el médico está haciendo de Pilatos. No, está lavando las manos. No es eso. Lo que pasa es que como hay demandas, entonces el médico tiene que tener un documento. Nunca lo va a sacar. Tampoco va a rechazar en el futuro si la paciente viene, doctor, ya no he dormido los últimos 2 meses y quiero, finalmente, doctor, me he convencido ya. Hágame la biopsia. Y el médico dice, no, ya no quiero verla. No, eso sí sería una falta ética. Por eso sí puede ser denunciado un médico. Entonces el médico tiene que decir, adelante, señora, vamos. Le vamos a hacer procedimiento. O sea, no hay prejuicios para volver a atender a una paciente. Bueno, esto nada más para que sepan cómo el médico examina a la paciente, ¿no? Las figuras de arriba, la 1, la 2 y la 3, son figuras de inspección. O sea, el médico mira cómo están las mamas. Están simétricas, no hay alteración en los contornos, el color, la movilidad cuando levanta las manos, cuando tensa los músculos pectorales, etc. Y después hace la palpación, es decir, de la mama, ¿no es cierto? De la axila, de los ganglios que están en la parte interna, entre las mamas, que son las zonas externales, y también examina el pezón, ¿no es cierto? Algunas mujeres prefieren que sea una mujer, la doctora, la que le examine, pues perfecto. Doctor o doctora, las maniobras son delicadas, cuidadosas, muy suaves, no deben causar ninguna molestia a la paciente. Y a veces para mejor exponer una mama, por ejemplo, vamos a seccionar la mama derecha desde el lado derecho de la paciente y además para exponerla mejor esa mama, se pone una almohada debajo en su espalda para que la mama se exponga más y se puede examinar mejor, más suave y más delicadamente, ¿ya? Y el médico pues examina los ganglios que tiene dentro de la mama, fuera de la mama, en la axila, etcétera, ¿no? Cuando uno hace una mamografía encuentra estos elementos, pues ahí está la glándula, es la parte blanca, como ustedes ven. Esto es grasa, toda esa zona más oscura es grasa. Este es el hueso, por supuesto, ¿no? Miren ustedes, una mama muy densa. Imagínense ustedes qué se va a poder ver ahí. Y esta es una mama que ha sido completamente reemplazada por grasa. Ahí ya no hay parénquima mamario, ahí no hay tejido mamario, ya todo es grasa. Pero todo eso se puede saber con una mamografía. Pero de repente aparece este personaje. Miren ustedes, es una mancha. Y la mancha que ustedes ven ahí claramente no necesita mayor explicación. Miren cómo son los bordes, ¿no? Miren cómo son los bordes. Son completamente irregulares, como si estuviera avanzando por un sitio, retrocediendo por otro sitio. No puede por acá, sí puede por acá sí se extendió más, por acá se extendió menos, etc. O sea, así no puede haber una cosa buena, así tiene que ser una cosa mala. ¿Ya? Y miren, yo hago una mamografía común y corriente, la izquierda. Bueno, veo pues el tejido mamario, las partes blancas, ¿no? Que se está atrofiando y se está infiltrando con grasa, por ahí, por aquí, por ahí. Pero si le hago una mamografía en tercera dimensión, tridimensional, aparece esto. Y miren otra vez los bordes cómo son, ¿no? Es la misma mama. Acá no había nada. En esta forma de mamografía. Pero en esta otra forma de mamografía tridimensional o tomosíntesis, como si estuviera haciéndose cortes de la mama, recién aparece la tumoración. ¿Ya? Otra vez, otro tumor, vean ustedes. Otro tumor. Miren ustedes cómo son los bordes. El médico para mirarlo mejor todavía usa su lupa. ¿Ya? Usa su lupa para mirar con todo detenimiento los márgenes.
¿Sí? Otra vez, otro tumor, otra vez miren los márgenes. Es pequeño ese tumor, probablemente mida 1.2, 1.3 centímetros, pero está el tumor ahí. Y acá encuentran esta imagen, miren ustedes, ¿ah? Miren los bordes como son. Bien lisos, bien definidos, frente a estos bordes. ¿Ya? Entonces el médico que dice, ah, pues esto debe ser un tumor benigno o un quiste. ¿Sí? Cuando le hace la ecografía seguramente que va a definir de qué se trata. Y también puede encontrar el médico nada, ningún hallazgo importante, pero solo esto. Estos puntitos que se han remarcado, ¿ya? Este es el artefacto de marca. Los puntitos son estos internos que ven acá, como si con un lápiz ustedes hubieran hecho un punteadito. Eso se llama microcalcificaciones. Cuando hay microcalcificaciones, ese puede ser el primer signo de cáncer de mama. ¿Ya? Eso no duele, eso no se palpa, eso no se puede determinar con el examen clínico y nada más la mamografía lo puede revelar. Pero también pueden aparecer este tipo de calcificaciones. Miren ustedes, estas calcificaciones tan gruesas, tan grandes. Miren, a ver, compárenlas con las otras. No hay punto de comparación. Estas no tienen importancia, absolutamente. Estas no son factor de interpretación de otra cosa. ¿Ya? Esto es lo mismo que les quería decir la tomosíntesis. O sea, acá no ven nada, pero cuando se hace una tomografía, una tomosíntesis de la mama o una mamografía en tercera dimensión, aparece el nodulito. ¿No? Y esta es la biopsia, miren ustedes. ¿Ya? Primero, se puede hacer una biopsia directa, se puede hacer una biopsia directa con el procedimiento que está abajo. Es una aguja, una jeringa, se introduce, se punza la lesión mamaria, como ustedes están viendo acá, y se saca una muestra, que son 1, 2, 3 gotitas, que se extienden en una lámina, se fijan y se envía al patólogo para que lo estudie. Pero también se puede hacer con un método mucho más sensible, que es con un ecógrafo, acá está, el transductor del ecógrafo, determinar exactamente dónde está la lesión y lateralmente con la otra mano hacer la introducción de la aguja hasta llegar al tumor. Aquí ya no, esto es a ciegas, ¿no? Esto es palpando, sintiendo que la aguja entraba por la mama, es un poco más blandita, cuando llega el tumor es un poquito más dura. Bueno, eso a ciegas. En cambio acá no, acá el ecógrafo me dice, estás en el tumor. Muy bien, entonces hago la aspiración. Y si empleo una aguja fina me saldrán gotitas para hacer el estudio. Pero si empleo una aguja gruesa, que se llama True Cut, entonces saco como una especie de tallarín. Y ese tallarín sirve mejor todavía para hacer el diagnóstico. Bueno, esto nada más para citarles, con lo cual creo que esta es la última. Va a ser un tratamiento sistémico, es decir, tratamiento con quimioterapia, hormonoterapia, terapias dirigidas, terapias que atienden el metabolismo de los huesos cuando los huesos están afectados, o un tratamiento localizado que es la cirugía o la radioterapia. ¿Sí? Entonces, con esto les digo que muchas gracias. Que repito el mandamiento de Jesús. Les doy mandamiento nuevo. Ustedes se amarán unos a otros como yo los he amado. Solo así sabrán que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Y les digo también que aprendan un 10% leyendo, pero mejor un 95% si lo que leímos, aprendimos o practicamos, lo enseñamos. Y en ese caso sí van a aprender bien las cosas para poder cambiar su conducta o cambiar la conducta de los demás. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta o comentario, será para mí un placer. Gracias. Doctor, buenas tardes. ¿Me escucha? ¿Sí? Una consulta. He estado atenta a su presentación y tengo dos consultas. Primero es en cuanto al uso de ese aparato para extraer leche, si es peligroso o puede
repercutir en un futuro. Y la otra consulta es con respecto a los ganglios que uno se puede encontrar, ¿no? En los senos. Si esto duele, es porque también puede ser signo de que es cáncer o algo así. Muy bien, muchas gracias. Respecto a la extracción de leche, no tiene ningún riesgo la extracción con dispositivos mecánicos. Lo único que hay que hacer nada más es, en primer lugar, que sea muy higiénico, porque cuando está saliendo la leche, los conductos se han abierto y entonces se han abierto para que salga la leche, pero se han abierto también para que pueda ingresar gérmenes. Así que tiene que hacer un procedimiento muy higiénico y limpio. Y la otra es que sea regular, o sea, por ejemplo, pues a las 7 de la mañana, vamos a suponer, a las 12 del día y a las 5 de la tarde. Ah, perfecto, muy bien. Pero no con horas irregulares, porque el organismo no es una máquina como para decirle, bueno, ahora produce la leche y más tarde ya no. No, el organismo funciona de manera normal, con periodos, con ciclos. Entonces hay que hacerlo en horarios. No tiene ningún riesgo para el futuro. Ahora, los ganglios. Yo supongo que usted se preocupa por si aparecen nodulitos en la axila. La mama puede tener ganglios también dentro de la mama, pero son ganglios sumamente pequeños que no se pueden palpar ni distinguir de la mama. Cuando ustedes se autoexaminan la mama, van a encontrar como una serie de granitos de arroz, pimientitas o nodulitos de ese tamaño. Eso es normal, eso es normal. Son nodulitos móviles, blandos, no dolorosos, no están formando conglomerados o pelotitas, sino son completamente libres. Y eso es el parénquima, el tejido normal de la mama. Ese es el tejido normal de la mama. Ahora, si dentro de eso ustedes encuentran algo que es duro, algo que es más grande que los granitos de arroz, que las pimientitas, y parece ya una canica, o parece más todavía, un pequeño limón. Entonces, bueno, eso cuidado, eso ya no es tan normal. De hecho, puede ser una lesión benigna, pero también puede ser otra cosa. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, en ese caso, tomar una consulta médica, el médico experimentado la va a ver, le va a hacer algunos exámenes auxiliares como ecografía o mamografía según la edad, según lo que hemos explicado se debe hacer, y eventualmente se puede llegar hasta una punción para el diagnóstico. Ahora, si usted tiene un ganglio en la axila, o sea, una pelotita en la axila, los ganglios, cuando son ganglios por inflamación, en la axila supongamos que tenemos un ganglio inflamatorio. ¿De dónde viene esa inflamación? Pues viene de todo el miembro superior. O también puede venir de la mama. O también puede venir de la zona vecina de la piel, debajo de la axila, detrás de la axila, etc. Puede haber ahí una infección, una inflamación, un pequeño absceso, un granito que se ha infectado, que ha crecido, que es un forúnculo, o bien en la mano uno se ha cortado la uña, se le ha infectado la uña, o tiene una herida, una mordedura, una lesión, etc. Entonces, el organismo, sabio como siempre, protector como siempre, responde y hace aumentar los ganglios que drenan ese sitio. O sea, todo el contenido linfático que hay de la mano, de la mama, de la zona vecina a la axila, etc., va hacia los ganglios de la axila. Cuando ese contenido linfático es normal, limpio, no contaminado, pues los ganglios de todas maneras lo filtran, lo analizan, y si está normal sigue su camino esa linfa para ser excretada ya por el organismo, generalmente por los riñones. Y entonces, si en ese drenaje, si en ese filtro que son los ganglios se encuentran células neoplásicas, entonces el ganglio capta las células neoplásicas, responde con inflamación y por eso aumentan de tamaño. Pero si no son células, si no son bacterias, lo mismo es el ganglio. Es decir, los filtra, los detiene,
produce una respuesta inflamatoria y aumenta el tamaño de la ganglio. O sea, el ganglio siempre se inflama, así sea neoplasia o así sea infección. Uno no puede distinguir cuál es el factor de inicio. Ciertas características al médico le hacen pensar que esto puede ser inflamatorio o esto puede ser neoplásico. Por ejemplo, uno puede decir esto es neoplásico porque el ganglio es duro, casi como el hueso o más. Porque el ganglio es fijo, no se mueve. Porque el ganglio no tiene su superficie muy bien delimitada. Porque hay más de un ganglio y todos están pegados. Y porque lo móvil no duele. Por el contrario, puedo encontrar un ganglio que es blando, que duele cuando lo estoy palpando, pero que puedo delimitarlo más o menos en sus límites y sus superficies más o menos lisa. Entonces, si tiene ese ganglio y además yo estoy viendo en mi examen que la mano tiene una herida, que la uña tiene otra, que hay una sutura por acá, que hay una punción accidental por allá, entonces digo, pues lo más probable es que esto sea un ganglio de inflamación simple. Y si es así, pues le daré antiinflamatorios, pero lo observaré a la paciente. Tome estos antiinflamatorios, de repente hasta antibióticos, si veo que realmente la infección de la mano, del antebrazo, etcétera, está contaminada, infectada y muy florida de infección, entonces le doy antibióticos. Si no, simplemente lo que hago es darle antiinflamatorios y la cito en 2 semanas o algo así a la paciente y la vuelvo a examinar. La veo y los ganglios han disminuido de tamaño, aunque sea, medían de 3x3, 2x2 y ahora miden 1x1. Bueno, entonces, si hay respuesta, entonces está bien. ¿Por qué? Porque el organismo ya se encargó de eliminar al bicho, a los gérmenes. Y si disminuyeron los gérmenes, disminuye la inflamación. Ante un tumor, ante una neoplasia, no va a haber disminución. ¿Por qué? Porque el antiinflamatorio no le hace nada a la célula neoplásica y el organismo en tan poco tiempo y sin ayuda no puede tampoco hacer nada frente a la neoplasia. Así que esos ganglios no van a disminuir en el tiempo de observación que le ha dado su doctor. Entonces, eso para que tengan la tranquilidad de que los ganglios son un mecanismo de defensa del organismo. No tener ganglios cuando uno tiene una infección en la vecindad significa que más bien hay una inmunidad, un sistema defensivo perturbado. ¿De acuerdo? O sea, sí es interesante y sí es bueno que los ganglios responden y reaccionan. Si no lo hacen así, caramba, hay que preocuparnos. Gracias. Gracias, doctor. Doctor, buenas tardes. Sí. Una consulta. Doctor. Bueno, hay personas o chicas que hacen mucho deporte y a veces, por ejemplo, durante el deporte puede caerles un balón o de repente una caída, un golpe, ¿no? La pregunta sería, un golpe fuerte, no sé, pues, que haya sido a temprana edad, a los años posteriores, ¿podría esto también convertirse en algún cáncer o en algún tipo si es que presentara, bueno, todas las molestias, ¿no? O sea, los golpes en sí, ¿no? De acuerdo. La respuesta categórica es no. O sea, los golpes no participan en la etiología, en la causa del cáncer de mama. No participan. Lo único que hacen los golpes es llamar la atención de la mujer. Entonces, recibe un golpe en la mama y a raíz del golpe la mujer se toca la mama. Nunca se ha tocado la mama porque no tenía la costumbre de hacerse autoexamen mamario. O si se lo hacía muy irregular, no cada mes. Entonces ahora por el golpe llama su atención y se toca la mama. Y de repente al tocarse la mama nota el bulto y dice, bueno, pues me acabo de golpear, me ha aparecido este bulto, debe ser por el golpe, lo dejo ahí, espero que se me pase en 1 mes, 2 meses. Pero en 1 mes, 2 meses, un cáncer puede complicar su extensión, o sea, puede avanzar en su diseminación. Lo que hace el golpe es llamar la atención de la paciente para examinarse esa zona contundida, esa zona golpeada. Lo que puede pasar
es que el traumatismo puede causar hemorragia en el tumor que ya tiene esa mujer. Y cuando el tumor está con hemorragia, el tamaño aumenta, obviamente, ¿no es cierto? El hematoma que se forma va a aumentar la dimensión del tumor y entonces uno dice, caramba, sí, pues acá tengo. Incluso la piel se puede poner con sangrado, morada, con equimosis, se llama eso en medicina, pero no es sino algo circunstancial, ¿no? Si usted tiene un golpe poderoso, se ha formado un hematoma, ¿de acuerdo? Espere pues unos pocos días, 3, 4, 6 días, y después eso debe mejorar con las medidas locales, de primero hielo y después el calor local y algún antiinflamatorio tópico. Perfecto, pero en 3, 6 días eso ya debe haber mejorado y reducido de manera significativa. Si no lo hace, mejor consulte. Pero el golpe en general no tiene causa, no tiene participación en el desarrollo de un cáncer de mama. Lo mismo pasa como anécdota, no tanto como anécdota, sino como conocimiento también importante en el cáncer de testículo en los varones. Los varones juegan fútbol y a veces hay pelotazos a la zona genital y entonces el jugador se toca, después del partido se toca el testículo y encuentra que este está agrandado, que este está grande, porque el cáncer no duele en sus gran parte de su evolución. Entonces, no le dolía a ese jugador el testículo, pero al tocarse y encontrar el testículo tan grande, dice, caramba, sí, pues el golpe me ha causado el hematoma, el aumento de volumen del testículo, sí, pero no puede causar un tumor tan grande, ni menos durar varios días. Cuando un testículo tiene un tumor, ocurre un fenómeno además muy interesante. Normalmente, el testículo se protege de los golpes poniendo en función un músculo que se llama cremasteriano, o sea, hay un reflejo. Cuando el golpe va a venir, cuando la patada va a venir o cuando el pelotazo va a venir, hay una respuesta refleja, no voluntaria. Ese músculo se contrae y retrae el testículo hacia arriba para protegerlo del golpe. Bueno, cuando hay un tumor, funciona el reflejo, claro, pero este es más lento porque ahora hay mucho más peso del testículo. Entonces el golpe va a ser de todas maneras efectivo sobre el testículo que tiene un tumor. ¿De acuerdo? O sea, esto es un concepto muy interesante que se ha observado en los hombres con cáncer de testículo. Pero en concreto, el traumatismo no tiene participación en el cáncer de mama. Doctor, otra consulta. En el caso de tener, por ejemplo, la edad de 40 años y estar dando de lactar, ¿es preferible que termine la etapa de lactancia para poder hacerse una mamografía? No hay ninguna razón para pensar que la radiación se pueda transmitir a través de la lactancia al bebé. No. La radiación llega a un sitio, actúa y se desaparece. Tiene un tiempo muy breve de acción la radiografía, la radiación ionizante. ¿Ya? O sea, sí, se Me puede. refería a que si durante la lactancia se puede hacer una mamografía, porque en algunos Se centros puede. te indican que es preferible que no, que posterior a la No, etapa de lactancia. no, no hay Ah, ya. razón, no hay razón. Se puede Mm. hacer. Lo que le van a preguntar antes de tomarse una mamografía es, ¿está usted embarazada? Eso sí. Ujú. ¿Por qué? Porque cuando usted se toma una mamografía, claro, la radiación es a las mamas, pero la radiación siempre tiene lo que se llama el efecto de dispersión, el efecto de penumbra. Ustedes entran a una habitación completamente oscura con una linterna, alumbran a la pared, pero ven que el resto de la habitación se alumbra débilmente, pero se alumbra. Bueno, es el mismo efecto de la radiación cuando se aplica la mama para una mamografía. Llega algo de radiación al feto. ¿Y por qué va usted a exponer al feto a una radiación sabiendo que la radiación es sumamente dañina a un feto, sobre todo cuando está en el primer trimestre del embarazo?
Entonces, por eso los centros de radiología le preguntan a usted si es mujer joven y la ven en etapa reproductiva, ¿está usted embarazada? Usted dice, no, firme entonces acá que no está usted embarazada. ¿De acuerdo? O sea, tampoco es lavarse las manos. No, no, no. Lo que se hace es concientizar a la mujer de que está tomando una responsabilidad por la decisión que acaba de tomar. ¿De acuerdo? Gracias, doctor. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna consulta? Chicos, chicas. Bueno, doctor, yo de todas maneras quería agradecerle por el tiempo que nos está dando a nosotros como empresa, gracias a la doctora Jimena por la gestión. En realidad, la población femenina aquí en Lima somos bastantes mujeres, ¿no? Pero también tenemos todo el grupo masculino que está en unidades mineras también, y quisiera invitarlo tal vez para una próxima charla, para hablar justamente de lo que usted comentaba, ¿no? Una de las causas de mayor incidencia en varones es el cáncer de próstata, ¿no? Y sí, me gustaría pues que a través de la gestión de la doctora nos ayude también a compartir sus conocimientos, ¿no? Y también el poder, los trabajadores o las personas que ya tienen también una edad estadísticamente para que puedan hacerse sus controles, ¿no? El tema de la prevención, como usted decía, es muy importante. Nosotros tenemos, los que tenemos EPS, podemos acudir a hacer nuestros chequeos preventivos. Los que tienen salud también pueden hacerlo, ¿no? A través de su seguro, sacar una cita si es que tienen, como ya han visto en la capacitación, alguna necesidad de atención. Y si no, como usted bien mencionaba, ¿no? El autoexamen, el explorar, ¿no? Bueno, de todas maneras, el día de hoy nosotras, desde el área de bienestar, hemos hecho una campaña de sensibilización, hemos puesto también muchas imágenes visuales para que ustedes puedan tener a la mano, y bueno, siempre es bueno hacerse un autoexamen, hacerse un chequeo, un control ante cualquier cosa, ¿no? Ya sea esto, porque el cáncer en realidad no distingue, ¿no? Ya sea cáncer de mama, cáncer del estómago, no sé. Hay tantos tipos de cáncer que en realidad a veces por descuido, a veces también por herencia, como usted bien ha dicho, podemos ser tocados de esta manera. Y nada, ¿no? Como manejar la prevención y tomar la decisión, ¿no? De hacer algo por por la salud, por cambiar hábitos también, a una alimentación saludable, a practicar ejercicios, ¿no? Y esto, pues nos llega a todos, ¿no? También para tomar un poco, hacer un alto, tal vez de tantos malos hábitos, y poder, avanzar. Entonces, nada, No, gracias a usted, doctor, gracias, doctora. ¿cómo no? Con todo gusto. Más adelante podría ser para noviembre la charla de cáncer de próstata. Eh, Pronto debo tener algunas actividades académicas también que, bueno, de repente se pueden cruzar, pero creo que a partir del Claro, 10 o usted 15 nos de avisa, noviembre doctor. en adelante podría prepararles la charla de cáncer de próstata. Tengo por delante una cosa muy importante que seguramente recordará la doctora Jimena, que se hace, que es la clase del recuerdo. Entonces, voy a hacer una clase de recuerdo contándoles ya algo muy personal. Una clase de recuerdo en 3 días más, el sábado, y a la promoción 33 de la Facultad de Medicina, que resulta ser pues una de las clases de recuerdo más que vengo a hacer, y estoy preparándola con cuidado. De modo que creo yo, y después vienen otro tipo de compromisos más. Entonces creo yo que para noviembre, a partir del 10 en adelante, podríamos coordinar con doña Jimena y con el mayor gusto de poder apoyarlos. ¿Ya? Ok, doctor. Doctora, muchas gracias.
Sí, doctora, hay una persona más que quiere hacer una consulta, se ha quedado con una pregunta. Adelante, Lucy. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctor. Muchas gracias en realidad por la presentación y la información compartida. Bueno, la pregunta puntual es, tengo conocimiento de que hay no sé si llamarlo enfermedad, pero el nombre es fibroadenoma, que también suele aparecer por esa Fibroadenoma. zona, ¿no? Por la parte, por la parte de la mama. Entonces, quería consultarles si a las personas que le haya podido salir este tipo de enfermedad, ¿no? ¿Tiene alguna relación o podría tener algún impacto con lo que ahorita hemos tratado? Sí, fibroadenoma es uno de los tumores mamarios más frecuentes de la mama. Hasta el 15%, y algunos dicen un poquito más, hasta el 20% de las mujeres jóvenes menores de 30 años pueden tener fibroadenomas. ¿Y qué cosa es el fibroadenoma? El fibroadenoma es un tumor benigno constituido por las células de la mama, de los conductos mamarios. En esa figura inicial que les decía que las células han aumentado de número, pero que están respetando la membrana basal y no hay ninguna otra alteración más, todas son igualitas, bonitas, bien alineadas, etcétera. Ese es un fibroadenoma. Es decir, es un tumor mamario. ¿No representa ningún riesgo? No. A menos que, como ya lo señalé en la charla, tengan lo que se llama hiperplasia atípica, o sea, hayan aumentado el número de células, pero estas son distintas entre sí, ya son un poco alteradas, ya se están convirtiendo en un carcinoma. Eso se puede diferenciar y estudiar muy bien cuando se hace un estudio al microscopio, ¿ya? Entonces, si hasta el 15 o 20% de las mujeres pueden sufrir fibroadenomas, no todas se operan, por supuesto. Hay mujeres que tienen fibroadenoma años de años, 10, 20, 30 años. Se olvidan de eso. Se lo controlan, se lo palpan una vez al mes, está ahí, perfecto. Y se olvidan, y se olvidan. Se le fue el audio, doctor. Pero, perdón, Ah, se le cortó un poco el audio. bueno, entonces, como les digo, no es obligatorio hacerse una extirpación de ese nódulo. No, se fue el audio. Y se fue el doctor. Y se fue el doctor. Helen. Bueno, parece que el doctor ha tenido algunos inconvenientes. Les agradezco a todos su participación. Gracias a todos por estar y también las disculpas del caso por los inconvenientes al inicio. Así que, bueno, Helen, me parece que el doctor ya no se va a poder conectar. Sí, Carol, hay que darlo por terminado. Mencionar sobre el link de asistencia, por favor. Y por favor, todos los que están ahorita conectados, bueno, Helen ha compartido un link para que puedan registrar su asistencia y sí les agradeceremos que todos puedan llenar esta ficha para poder tenerlo en el registro, ¿ya? Porque saben, tenemos que tener siempre evidencias de todas las capacitaciones.
Bueno, chicos, muchas gracias. Gracias a todos por participar y por ser parte de esta campaña el día de hoy. De todas maneras, transmitan en sus casas, a su familia, ¿no? De los temas de cuidado y de las señales de alerta, ¿no? Gracias, doctora, por la gestión. Gracias, Helen. Gracias a todos. Hasta luego.